Hola, bienvenidos de nuevo al curso de aprendizaje basado en problemas. En el tema de hoy vamos a hablar del trabajo en grupos. Bueno, la innovación ya no se puede basar en la genialidad de un individuo, sino en conocimiento que surge de la colaboración de un grupo de personas. Es decir, que el aprendizaje es mucho más que la suma de aprendizajes individuales. Los equipos de trabajo intercambian ideas, hacen tormenta de ideas y generan productos nuevos. Bueno, os voy a contar mi experiencia personal de trabajo en grupo. Como alumno de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, en prácticas de laboratorio, pues lo que hacíamos no era en absoluto trabajo en grupo, sino reparto de tareas. Es decir, unos hacían unos puntos del guión y otros hacían otros y luego se ponía todo junto, ¿no? Eso no existe ninguna discusión, ninguna puesta en común, ninguna interacción entre los miembros, ¿no? En cambio, como alumno del máster de aprendizaje basado en problemas de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, lo que nosotros hacíamos era discutir una serie de preguntas en grupos y luego hacer una puesta en común. Por lo tanto, había una interacción entre alumnos, entre los participantes y intercambio de opiniones. Y, por ejemplo, el proyecto fin de máster, la tesis de máster que hicimos pues, fue plantear un problema sobre BP, un problema científico, y resolverlo mediante discusión, mediante puesta en común, ¿de acuerdo? La diferencia entre lo que yo aprendí haciendo las prácticas de laboratorio durante la carrera y lo que aprendí como alumno del máster en cuanto al enriquecimiento que suponía el trabajo en grupo es abismal, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que los alumnos, tenemos que conseguir que los alumnos lo sientan. Bueno, ¿qué tenemos que recomendar a los alumnos para que el trabajo en grupo sea eficiente, tenga buenos resultados? Pues en primer lugar, los objetivos del grupo deben estar claros, comunes. No puede uno en un barco imaginaros unos que quieran ir hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia el este, ¿no? Debe haber un ambiente agradable para que todos se sientan cómodos y puedan hablar. Es bueno establecer unas normas de grupo para que cada uno sepa los límites a los que atenerse. Ellos mismos fijan las normas que les gusten. Debe haber una participación activa y reflexiva de todos los miembros en el grupo, es decir, que hay que conseguir que los miembros tímidos participen y que los que sean más líderes se callen un poco. Debe haber libertad para hablar y para escuchar a cada participante también. También es inevitable que en un grupo haya conflictos, pero se deben usar de forma productiva, es decir, pues para que se genere discusión, llegar a acuerdos, llegar a que unos cedan una parte y otros cedan otras, no imponer el criterio de uno ni las ideas de uno, ¿de acuerdo? También es bueno que estén los papeles de cada miembro del grupo claro, es decir, si uno hace de secretario o hace de moderador o hace de etcétera, ¿no? de lo que haga, ¿no? Las diferencias entre los miembros del grupo se tienen que ver como ventajas y se deben aprovechar y no al revés, no como inconvenientes. Es decir, si uno sabe mucho de un tema y otro sabe muy poco, pues el que sabe mucho tiene que enseñarle al que sabe poco, tiene que ir guiándole. El que sabe poco del tema, curiosamente, le hará preguntas muy buenas al que sabe mucho, porque lo ve desde fuera. Y entonces esas preguntas servirán al que más avanzado en el tema para reflexionar. El tamaño ideal de los grupos es entre 5 y 8 miembros. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no vale hacer grupos pequeños de 2 o 3 personas? Porque en esos grupos pequeños enseguida se establecen acuerdos, hay poca discusión. Precisamente tiene que haber... la teoría de BP dice que los grupos deben ser numerosos, entre 5 y 8. Esto es positivo para la universidad en la que estamos, porque las aulas, los grupos de alumnos son grandes y por lo tanto nos permite hacer estos grupos sin problema. También la teoría de ABP dice que es preferible hacer grupos heterogéneos, es decir, esto está unido con el punto tercero anterior, diferencias entre miembros. Lo que hemos explicado ya, ¿no? De que haya uno muy experto en un tema y otro menos experto, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer fracasar a un grupo? Pues lo contrario de lo anterior. Por ejemplo, si los miembros tienen metas distintas, es decir, si no hay objetivos comunes, como hemos dicho antes, pues el grupo está abocado al fracaso. Por ejemplo, unos miembros del grupo quieren simplemente aprobar y otros quieren sacar buena nota. Pues es imposible que haya un acuerdo y no... También, si se impone un liderazgo autoritario, pues habrá otros miembros del grupo que se pongan pasivos y que no, por lo tanto, no trabajen a gusto ni desconecten, ¿de acuerdo? Si hay demasiada disparidad y conocimientos en los miembros, puede ser negativo. Hemos dicho algo de heterogeneidad es positivo, pero demasiado
puede dificultar el progreso del grupo. Si no se valoran las peculiaridades de cada individuo, también es negativo, porque hay individuos que serán marginados. Y, por supuesto, tiene que haber un grado de involucración, de motivación y contribución similar. Es decir, si hay un grado de involucración muy distinto, entonces el grupo va a fracasar. Y os lanzo la pregunta a vosotros de qué factor de los anteriores creéis que influye más. ¿De acuerdo? En los años que he aplicado yo a BP, pues lo que he visto que hacía fracasar los grupos más es el primero y el último, es decir, distintas metas y distintos grados de involucración. Es decir, eso genera tensiones, unos que trabajan, otros que no, y por lo tanto al final el grupo se extiende, se divide, ¿de acuerdo? Y hay unos miembros del grupo que quieren expulsar a otros. Bueno, trucos para decir a nuestros alumnos y que se produzca una comunicación efectiva. Se deben elogiar las contribuciones de los compañeros, es decir, que cuando una persona está hablando, sobre todo si es tímida y se decide hablar, pues hay que animarle a participar y hay que seguir la discusión de esa persona y con preguntas. Pues muy interesante lo que comentas, ¿y cómo crees que se podría hacer esto o tal? Entonces la persona se va cada vez animando más, la persona tímida, y hace que tenga más seguridad y por lo tanto pues participa más, y todos tenemos algo que aportar en un grupo. Hay que reconocer las diferencias de opiniones, no hay que matar a una opinión contraria a la tuya, al revés, tienes que parecerte interesante, discutir, comentar. Hay que estar abierto a nuevas ideas, no puedes tener solo que las tuyas sean las verdaderas y las demás sean falsas, ¿no? Es bueno revisar lo que se habla en cada reunión previa, o sea, lo que se ha hablado anteriormente, para evitar repeticiones y no estar dando vueltas sobre el mismo, ¿no? Sobre esta línea, ¿qué podríamos decir? ¿Qué estropea la comunicación? ¿Qué factores? Pues más o menos seguimos un poco hablando de lo mismo, ¿no? Si hay una falta de entendimiento sin dar alternativas, es decir, si te cierras en banda y dices no, yo no estoy de acuerdo contigo y no le das ningún argumento, simplemente dices que no y no hay debate, ¿no? Eso es necesario el debate. Si te pones a la defensiva cuando te critican tu idea, pues entonces también no hay debate y eso mal. Discusiones sin solución, que no se llega a ninguna conclusión. Siempre hay que llegar a una conclusión, a un acuerdo, una persona que hable demasiado pues hace que las otras adopten una postura pasiva y no. Es decir, que ahí el moderador tendría que cortar a esa persona. El hablar de cosas irrelevantes que no estén en el tema de la reunión pues hace que también la reunión sea mala, ¿no? Bueno, ¿qué consejos podemos dar para hacer reuniones eficientes? Pues más o menos es no hacer lo que hemos dicho antes, que estropeaba la comunicación, ¿no? Por ejemplo, es imprescindible preparar una agenda previa a la reunión. Eso todos hemos participado en reuniones y sabemos que es importante unos puntos del orden, un orden del día, para no estar muy dispersos, ¿no? Los miembros del grupo deben enviar sus propuestas para la agenda, ¿de acuerdo? Hay que ser puntuales con la hora y con la duración. Es decir, si se acuerda una duración de una reunión de 1 hora, pues las personas se organizan y tienen que hacer luego otras cosas y no se puede alargar. Hay que tener una actitud positiva y abierta, hay que escuchar, hay que hablar cada uno una vez, hay que evitar interrupciones, por ejemplo, los teléfonos móviles, porque eso va a dispersar mucho la reunión. Más cuestiones sobre reuniones eficientes, pues es bueno recapitular. Esto lo puede hacer el moderador, recapitular cuando se ha estado discutiendo sobre un tema y más o menos se han visto 2 puntos de vista, o se han visto, pues el moderador puede decir, bueno, pues entonces hasta ahora tenemos 2 posturas, la postura conservadora, la postura de lo que sea, ¿no? Es bueno construir ideas sobre las ideas de los demás, es decir, porque así se va creando un modelo, ¿no? Hay que evitar desviarse del tema, el moderador ahí jugará un papel importante. Hay que hacer énfasis en que no hay preguntas tontas ni ideas malas, es decir, lo que nosotros decimos en clase a los alumnos, que levanten la mano, que pregunten, porque muchas veces pues eso da idea de algo que no se ha entendido o de una idea nueva o lo que sea, ¿no? Y hay que hacer un resumen de lo que se habla en la reunión. Respecto a los roles que se deben adoptar en una reunión, principalmente hay 2, el de moderador de la reunión, que se encarga de, como ya sabéis, pues de guiar la discusión, que todos los miembros participen, y el secretario, que toma nota de lo hablado.
Bueno, ahí tenéis algunas ideas para el moderador que lógicamente pues conocéis de sobra lo que debe hacer un moderador, ¿no? Que podéis sugerir a vuestros alumnos. En algunas ocasiones puede ser interesante utilizar lo que se llama técnica rueda de turnos. Y para cuando hay discrepancia en alguna cuestión, por ejemplo, cuando no se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Pues entonces cada miembro del grupo expone su idea, no se realizan interrupciones, críticas o comentarios durante cada intervención, el miembro intenta ser lo más franco y lo más abierto posible, y cuando han dicho ya todos los miembros del grupo, cada uno su opinión, se inicia un turno de preguntas para clarificar puntos de vista y apoyar ideas de unos o de otros, ¿de acuerdo? Y finalmente se analiza, se evalúa y se extraen unas conclusiones. Entonces es una forma de que todos tengan la oportunidad de, sin ser interrumpidos, de dar en poco tiempo, en unos párrafos, unas ideas sobre su opinión. Bueno, la pregunta que os puede surgir a todos, ¿hay que explicar esto, la metodología de trabajo en grupo a los alumnos? ¿Hay que explicar? Pues fijaros, vamos a hacer otra pregunta. ¿Creéis que los alumnos saben trabajar en grupo? Yo diría que no, porque no es una cosa que hemos practicado con ellos. APP necesita un correcto trabajo en grupo, por lo tanto, esto que estamos explicando en este tema hay que explicárselo a los alumnos como clase introductoria de APP, antes de que empiecen a trabajar con APP. Y si no se explica el trabajo en grupo, pues obviamente APP fracasará, ¿de acuerdo? Bueno, para terminar este tema, pues tengo aquí una tabla en la que hay distintos estilos de aprendizaje. Cada persona tenemos una forma de aprender distinta. Por ejemplo, hay personas que son más activas, que les gusta discutir, aplicar, explicar a otros, y hay otras que son más reflexivas, que prefieren trabajar solos, ¿de acuerdo? Hay personas, tenemos en la esquina superior izquierda. En la esquina inferior izquierda hay personas que aprenden más de forma visual, con dibujos, con diagramas, con cronogramas, con vídeos, y otras que aprenden de forma más verbal, es decir, con palabras escritas o habladas. Por cierto, todos tenemos la mayoría de nosotros, un porcentaje altísimo, aprendemos más de forma visual que verbal. En cambio, nuestras clases siguen siendo todas de carácter verbal. Es curioso, esto deberíamos cambiarlo. Bien, y tenéis ahí otros tipos más, pues personas metódicas frente o intuitivas, personas secuenciales o globales. Entonces, lo que es recomendable que los miembros del grupo hagan el test, el test que aparece en esta transparencia, que le permite averiguar a cada miembro del grupo su estilo de aprendizaje. En el enlace que tenéis ahí abajo podéis pinchar y hacer el test del estilo de aprendizaje, y entonces pues es bueno que los miembros del grupo sepan cómo prefieren aprender sus compañeros, de forma que si la mayoría son secuenciales, por decir algo, pues, y hay uno que es global, pues deben tener en cuenta que ahí va a estar un poco perdido, es decir, que necesitará primero ver una visión global en vez de una secuencia, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto hemos terminado el tema de trabajo en grupo. Muchas gracias.